Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis en Venezuela no cesa, pero la crisis institucional y el evidente resquebrajamiento del Estado desde el seno de los apoyos institucionales con lo que cuenta el chavismo, con lo que cuenta el gobierno y con los que cuenta también el seno del poder ejecutivo, pero también el seno partidista, es decir, del Partido Socialista Unido de Venezuela, comienzan a experimentar o evidenciar fisuras, a evidenciar quiebres. Y esos quiebres parten desde las divergencias ideológicas, desde la retórica hasta el accionar. Eso es lo que se ha observado con respecto a la polémica postura de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien había introducido, recordemos, un recurso de nulidad con medida cautelar innominada y suspensión de efectos de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente. Este recurso implicaba que se determinara mediante la fuerza adquirida en la demanda por parte de las legitimaciones del pueblo, las firmas y el apoyo al recurso de nulidad mediante acción de los terceros coadyuvantes, que cada persona se adhiera para firmar el recurso y que la demanda adquiera fuerza y sea aprobada, de esa manera suspender el proceso temporalmente y luego iniciar una investigación que podría llevar a su anulación posterior. Pero esto no sucedió así. El Tribunal Supremo de Justicia, tras 56 sentencias que han vaciado de contenido las acciones jurídicas, legislativas, políticas y contraloras e incluso administrativas de la Asamblea Nacional, según así lo define el abogado constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández, el Tribunal Supremo de Justicia ahora rechazó este recurso, lo declaró como inadmisible y la fiscal general no se detuvo. La fiscal general introdujo una demanda para pedir y exigir la desincorporación y la anulación de todos los actos que dieron lugar a la designación de los magistrados, los 13 actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante acto de la Asamblea Nacional del 23 de diciembre de 2015. Y recordemos que en esa fecha la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista para aquel entonces, ya había perdido el Parlamento. Las elecciones del 6 de diciembre generaron una convulsión política, generaron un cambio institucional muy radical dentro del Estado, al quitarle la Asamblea Nacional al oficialismo. Entonces, cuando los diputados se encontraban en periodo de vacaciones, periodo de transición, y los magistrados también en periodo de vacaciones, el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente saliente de la Asamblea Nacional en ese entonces, Diosdado Cabello, actual diputado del PSV y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con alta influencia en el estamento militar venezolano, autorizó para que se llevara a cabo un proceso de postulación y de designación de magistrados. Este proceso se hizo bajo irregularidades evidentes, irregularidades desde la designación por mérito académico, experiencia laboral, experiencia docente, al menos 20 años de experiencia en la docencia de las ciencias jurídicas, currículum, respaldo, no militancia en partido político alguno, y de estos magistrados, la gran mayoría de ellos militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela, como por ejemplo Arcadio González, o Arcadio Delgado, mejor dicho, Calixto Ortega. Estos personajes, estos funcionarios, jueces, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego dejaron de militar allí para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero esto bajo un proceso claramente viciado de irregularidades, donde no se cumplieron los lapsos procesales para que luego de las postulaciones, 30 días aproximadamente, se diera inicio a la evaluación de cada una de las candidaturas y de las postulaciones de estos jueces. Es decir, el periodo de designación duró menos de lo que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Constitución para la designación de los magistrados del máximo órgano judicial venezolano, del máximo órgano judicial del país. La fiscal general introdujo un recurso para que fueran desincorporados. Este recurso fue declarado inadmisible, pero la misma fiscal presentó una solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esta solicitud la formuló la fiscal general ante la Sala Plena del Tribunal,
Cabe aclarar que la Sala Plena está integrada por todos los magistrados del Tribunal Supremo, de ahí su nombre, Sala Plena. El recurso de nulidad, cabe destacar, fue rechazado por la Sala Electoral. Esta es vigilada por la Sala Constitucional, lo declaró como inadmisible por inepta acumulación de pretensiones. El tribunal se declaró de alguna manera competente para desconocer el recurso y se declaró incompetente para procesar las demandas y las exigencias de la fiscal. Por inepta acumulación de pretensiones, según la sentencia del tribunal, entonces no se aprobó el recurso. Por excesiva acumulación de exigencias, según lo interpreta así la Sala Constitucional, pero esto no es jurídicamente improcedente, esto es jurídicamente aceptable, y es un proceso en el que los lapsos procesales deben respetarse, valga la redundancia, para que se pueda investigar y también darle respaldo con cada uno o con el total de las adhesiones y de los terceros coadyuvantes a que adquiera fuerza la demanda, para que, partiendo de esa premisa, pueda determinarse y también especificarse si es legítima cada una de las exigencias en la demanda, en la medida cautelar, el recurso de nulidad interpuesto por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Pero hay que entender esta solicitud de antejuicio de mérito, así lo analizaba el abogado constitucionalista para el portal prodavinci.com, José Ignacio Hernández. La solicitud presentada por la fiscal ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se conoce como antejuicio de mérito. Esto, así, antes de iniciar un proceso penal en contra de ciertos funcionarios, la fiscal debe solicitarle a la Sala Plena que determine si hay méritos o razones válidas para ese proceso. La fiscal le pidió a la Sala Plena que pueda llegar a la conclusión de si es meritorio que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean juzgados por delitos de lesa humanidad, por violación del Estado de Derecho, también por omisión o actos de omisión constitucional y emisión de sentencias, es decir, bajo presunto cohecho, y prevaricación, que implica conocer del daño de una sentencia y aún así emitirla, del daño de una sentencia judicial, de un veredicto, y el cohecho implica soborno. Delitos que no corresponden a la ética del Código Judicial de ningún país del mundo, y menos del Código Judicial venezolano, penado por el mismo Código Orgánico Procesal Penal. La fiscal general, recordemos, considera que los magistrados de la Sala Constitucional que suscribieron las sentencias que han sido calificadas como una ruptura del orden constitucional cometieron el delito de ruptura del orden republicano. Esto en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal. Los magistrados contra quienes tal solicitud fue formulada por parte de la fiscal general, ella misma los nombró, son José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y sus suplentes, o los suplentes, Federico Fuenmayor y René de Graves. ¿Qué puede pasar ahora? José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, argumenta que lo primero que tiene que decidir la Sala Plena es si inicia o no el antejuicio. Para esto, los magistrados de la Sala Constitucional que han sido denunciados deberán inhibirse, o sea, separarse del conocimiento del caso. Esto implica que ellos no pueden autojuzgarse, no pueden conocer de la causa judicial porque están incursos en una causa judicial misma. Entonces no pueden participar en un juicio en el que ellos están incursos por responsabilidad penal y administrativa. Deben separarse del caso y entonces corresponde por ley que estos magistrados sean juzgados por sus propios suplentes. No pueden juzgar un proceso que los involucra a ellos mismos, y eso implica inhibirse. Si la Sala Plena inadmite la solicitud, esta será archivada y el antejuicio no se iniciará. Pero si la Sala Plena admite la solicitud, entonces deberá iniciar el antejuicio, en el cual los magistrados de la Sala Constitucional deberán defenderse, y allí hay dos posibles decisiones: que la Sala estime que no hay méritos para el procedimiento penal, caso en el cual archivará el expediente, y también que la Sala Plena estime que sí hay méritos, con lo cual remitirá las actuaciones de la fiscal para el inicio correspondiente del procedimiento penal. Pero como no sorprendió a ninguno de los venezolanos, el TSJ declaró el 14 de junio, miércoles 14 de junio, como inadmisible, otra sentencia de inadmisibilidad, el recurso de la fiscal contra el acto de designación de los magistrados. Es decir, que declaró este recurso de nulidad para que se anularan los actos que dieron lugar a su designación. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia declaró
declaró que este proceso no va a afectar y no puede dar lugar entonces a la procedencia del antejuicio de mérito, porque si no se aprobó la demanda para anular los actos de designación de esos magistrados, entonces no habría, en teoría, no habría acto que anular. Y por lo tanto no habría mérito para un antejuicio de mérito. Allí radica la jugada judicial y legal del Tribunal Supremo de Justicia, quien declaró inadmisible este recurso de nulidad. Y cita textualmente la sentencia: la Sala Constitucional se declaró competente para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la ciudadana Luisa Ortega Díaz en su carácter de fiscal general de la República contra el acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, recurso que fue declarado inadmisible por haber operado la cosa juzgada. Es decir, ella participó en el proceso. Esa es la cosa juzgada. La fiscal participó en el proceso de designación, en teoría, pero ella misma aseguró que no firmó el documento que permite la designación definitiva de los magistrados, ya que una vez que sean designados, estos deben tener el aval mediante un documento firmado y sellado por el Ministerio Público para que luego se dé lugar a la juramentación. Este paso fue omitido porque la fiscal no firmó tal documento en ese momento. Entonces, su respaldo o su designación no tiene aval por parte del órgano titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, y allí hay un vicio. Por lo tanto, no hay legitimidad de origen en la designación. Y esto da lugar a que tal argumento jurídico pueda permitir que entonces los actos sean anulables, pero no fueron anulados, porque la misma Sala Constitucional desconoció por presunta inconstitucionalidad, cuando en realidad no la hay, ya que la fiscal está ejerciendo una función de proteger el orden constitucional al denunciar una violación a ese mismo orden constitucional, prevista incluso en el artículo 143 del Código Orgánico Procesal Penal, que es ruptura del orden republicano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la Sala Constitucional en esta sentencia, la 614, indicó, y cito, que cualquier comisión u otro artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados y magistradas subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y, por lo tanto, es írrito y nulo de toda nulidad y carente de validez, existencia y eficacia jurídica, y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda. En esta última línea del párrafo de la sentencia, se puede inferir que este procedimiento, por haber... Sin embargo, en este enfrentamiento de la Fiscal General de la República contra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en representación del órgano titular de la acción penal en Venezuela, como lo es el Ministerio Público, el Poder Legislativo apoya de cierta manera a la fiscal, ya que la Asamblea Nacional ahora ha elaborado otra jugada. Juramentó al Comité de Postulaciones para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nuevos magistrados. La Asamblea Nacional, según informa el diario El Nacional, juramentó el 13 de junio al Comité de Postulaciones para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. También el Parlamento aprobó el informe de la Comisión Preliminar para conformar al comité. El presidente es el diputado por el Estado Carabobo, diputado opositor Carlos Berrizbeitia, y también está integrado el comité por representantes de la sociedad civil y los diputados, también opositores todos, José Bucaram, Ismael García, Edgar Zambrano y Sonia Medina. El presidente del Parlamento, Julio Borges, aseguró que están cumpliendo con todos los pasos para tener a jueces en el Tribunal Supremo de Justicia apegados a la ley. No estamos dando este paso para tener a magistrados de la oposición. Estamos cumpliendo con todos los pasos de la ley para tener jueces que verdaderamente representen a la justicia, a unos magistrados que sean fieles a la Constitución, aseveró el presidente de la Asamblea Nacional. El debate se realizó el 14 de junio en el Parlamento y coincidió con la solicitud de la fiscal general Luisa Ortega Díaz de impugnar la designación, que recordemos fue declarada como inadmisible, de 13 magistrados principales y de un antejuicio de mérito contra 8 magistrados de la Sala Constitucional, entre ellos el presidente Michael Moreno, quien estuvo preso 2 años por la comisión del delito de homicidio.
Y también en contra el antejuicio de mérito contra 6 principales y 2 suplentes, es decir, los 6 principales magistrados y los 2 suplentes, para un total de 8 magistrados de la Sala Constitucional del máximo órgano judicial de Venezuela. Esto puede implicar un escenario en el que el gobierno, al haber designado de manera irregular, con vicios constitucionales y procesales violatorios de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, o 13 magistrados titulares en el cargo, aunque ilegítimos, contra 13 magistrados en una paraestructura judicial al Poder Judicial constituido de facto, porque esos magistrados, aunque no tengan legitimidad, están en el cargo. Y la existencia de otros 13 magistrados designados, apegados a derecho, presuntamente, que podrían ser electos bajo principios y cumplimiento de los lapsos procesales previstos, 13 magistrados. La oposición asegura que no serán opositores, podrían existir o coexistir con 13 magistrados oficialistas del Tribunal Supremo de Justicia. Esto generaría un escenario de choque y esto podría alterar incluso la existencia armónica de los equilibrios jurídicos en el Estado venezolano, ya que, como lo asegura la fiscal Luisa Ortega Díaz, si estos magistrados continúan en su cargo, la nación corre peligro. Así es, sería la muerte del derecho, asegura la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Esto es un escenario en el que los magistrados no tienen esa legitimidad, porque tras haber sido designados hubo un paso que fue omitido. La fiscal general Luisa Ortega Díaz no firmó un documento aval de la designación del Tribunal Supremo de Justicia, ya que después de su designación o mediante o durante el proceso se debe dar lugar a la firma por parte del Ministerio Público de ese documento. La fiscal general no firmó tal documento, así lo aseguró a diversos medios nacionales, y esto implica que su designación no tiene oficialidad absoluta y no tiene legitimidad absoluta. Por lo tanto, están constituyendo el Poder Judicial o las magistraturas de facto, aunado a los vicios de inconstitucionalidad bajo los cuales fueron designados. Esto implica que no tienen legitimidad de origen, y allí entonces incurren en una omisión constitucional, lo cual ya constituye el primer delito. El primer delito de tantos que se les puede imputar, ya sea por lesa humanidad, omisión de actos constitucionales, cohecho o prevaricación a estos magistrados. En esto radica la jugada de la oposición: tratar de designar magistrados con legitimidad de origen, para esto ponerlo en contraargumento contra la legitimidad claramente juzgada y criticada de los magistrados que no fueron designados con los lapsos legales, con los procesos legales, sino con procesos irregulares. Es en la firma de la fiscal general en el documento que coloca como definitiva su designación. Esto en un escenario de 70 días de protestas, 68 muertos, lo asegura el Ministerio Público, lo informa el Ministerio Público, aunque el gobierno asegura que hay 71 víctimas mortales, pero con un total de 1.791 protestas desde el 1 de abril, su inicio. Esto es con información de la ONG, la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, siendo los estados Carabobo y Aragua con 142 y 101 protestas o focos de protesta respectivamente. 192 en el Distrito Capital, donde más se ha registrado, por cierto, es en el Distrito Capital 192.